Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo, el podcast en el que cada semana te cuento cuáles son los pasos que debes dar para cambiar de vida y dejar la ciudad para vivir en el medio rural, mucho más cerca de la naturaleza y lejos de prisas, aglomeraciones y estrés. Mi objetivo es echarte una mano para que consigas tu meta y créeme que la vas a conseguir. Víctor Franco en la postproducción, Laura Hernández que nos acompaña con su fantástica voz, sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Hablé con Pilar un día, hace muy poquitos días, preparando esta conversación con Pilar Carballo, de Tenerife, emprendedora rural, y la verdad es que muchas de las cosas que me contó me sorprendieron por la trayectoria vital que hay detrás, por lo chulo que es el proyecto y porque ya la vais a escuchar y ya la vais a conocer. Pilar Carballo, de Tenerife, Arafo, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos, en las privilegiadas Islas Canarias. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí? Porque Tenerife es una isla con muchísima variación, desde el nivel del mar hasta el pico más alto de España. Pues sí, nada, el tiempo este año estamos contentos porque ha llovido mucho y tenemos agua para un par de años. Y la primavera viene pues llena de flores y de verde, súper importante para la agricultura y para la ganadería. Porque tú eres ganadera. Sí, soy ganadera, soy agricultora y comercializadora de productos ecológicos. Digamos que haces el ciclo completo. Exacto. Sí, economía circular. Has Sí. conseguido criar a tus animales, darles de comer también, porque creo que también Exacto. es una explotación ecológica y Sí. además tú haces la venta. Exacto, sí. Yo cuando inicié este proyecto tenía claro que para que fuera rentable tendría que no solo producir, sino también comercializar mis productos, ¿no? Entonces tengo lo que es la ganadería de ovino ecológico y lo que son frutas y verduras de temporada y en ecológico también y huevos camperos. Entonces, pues eso es lo que hago, ¿no? ¿Cuánto, Producir y vender. cuánto tiempo llevas? Pues llevo 3 años activa, o sea, 3 años ya con el proyecto ya digamos dado de alta y unos 5 con todo el proceso, desde lo que es el proceso de inicio, hacer el estudio de mercado, ¿no? Que es muy importante cuando uno se acerca a esto. Para mí fue importante hacer un estudio de mercado y ver cuál era el nicho que había y dónde me podía colocar. Y entonces el nicho que encontré fue el del huevo campero, que en Canarias se produce muy poco huevo, se trae casi el 70% de huevo de la península. Y entonces digo, pues huevo campero y vi que había una necesidad y entonces empecé con 100 gallinas, nada más, y ya empecé un poquito a crecer. Y bueno, realmente gallinas solo tengo 250, que es lo que tengo en el censo autorizado por el gobierno de Canarias. Estamos sacando una producción de 6.000 huevos al mes aproximadamente. Estamos hablando de emprendimiento rural. Es que me interesaba mucho la conversación contigo porque siempre se nos dice o siempre tenemos la impresión, y creo que realmente durante mucho tiempo y en muchas ocasiones es así, que empezar de cero en la ganadería o en la agricultura incluso es casi un milagro. El poder empezar sin que la familia tenga tierras, sin que esté la maquinaria, la mecanización, sin a lo mejor una experiencia previa. ¿Cómo lo hiciste? Sí, yo realmente estudié capataje agrícola hace muchos años, hace casi 29 años, me parece mucho tiempo ya. Pero yo estudié capataje agrícola, pero luego no ejercí, o sea, yo he tenido una trayectoria desde ser teleoperadora, después fui militar de empleo, la primera mujer de Tenerife que fue a la Armada Española, Casi y después una pionera también en eso, ¿no? sí, también. Y después cuando dejé el ejército, pues ya me entré en el gobierno de Canarias como empleada pública en el servicio de emergencias 112 y estuve casi 20 años. Y en ese tiempo tuve 4 hijos también, me dio tiempo. Y un día, pues bueno, pues por cosas que pasan en la vida, un poco estrés o
muchas cosas que no sé decirte, o sea, el compendio de muchas cosas, decidí pues eso, de dejar todo atrás en lo que es en el nivel, laboralmente, dejarlo todo atrás y eso y empezar de cero. La dificultad, o sea, tú estás hablando de que es súper difícil porque normalmente se habla mucho del relevo generacional, ¿no? Que, o sea, que la gente que se dedica al sector agrario, pues viene de familia que tiene terrenos o que ya se dedicaban a la agricultura o la ganadería. En mi caso no fue así, pero fue empezar de cero, buscar terrenos. Ese es otro de los problemas que Claro, tenemos porque también en Canarias. Tenerife es un sitio súper, me imagino que no todo es igual, sé que no todo es igual, pero es un sitio súper turístico. Imagino que el suelo ahí está cotizadísimo. Sí, sí, o sea, todo lo que es la zona de costa, eso está copado por el turismo, ¿no? Lo que tú dices. Después sí es verdad que de zonas, hay alguna zona de costa, medianía y altura que sí que hubo mucha agricultura hace muchos años, pero con el tema de que se hicieron, del tema del turismo por un lado y por otro lado lo que es la industrialización, ¿no? De se hicieron polígonos industriales, pues mucha gente abandonó el campo y entonces en esa zona de medianía hay mucha tierra abandonada. ¿Qué pasa? Que son tierras que están abandonadas, pero que el precio está muy caro. O sea, es muy difícil acceder, pero bueno, pues uno al final accedes a un pequeño terreno. Yo empecé con 1.000 y pico metros nada más y ya, pues eso, en los 5 años que llevo con todo el proyecto ya tengo casi 1 hectárea, que en Canarias te puedo decir que la media de lo que es terreno en agricultura ecológica son unos 3.000 metros nada más. Y yo ahora mismo casi tengo 1 hectárea, soy una afortunada, la verdad. Pero bueno, Sigo dándole vueltas a cómo alguien que estudia capataz agrícola, que bueno, ya hay algo de pozo, ¿no? Ya hay algo de que te tira el campo, la naturaleza, de que algo te gusta. Pero pasas por la Armada, que es una cosa sí, que a priori no tiene nada que ver, y nada. que luego te haces empleada pública en el 112 y luego te vas al extremo contrario a hacer algo que de principio para mucha gente está vetado, que es establecerse desde cero en el campo. Imagino que hay un trabajo por tu parte allí bastante fuerte. No me refiero al día a día de cuidar a los animales, sino de administración, de formación y de todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sí, claro. Lo primero que hice fue apuntarme a todos los cursos que salían de todo. O sea, pequeños rumiantes, apicultura, gestión del suelo, o sea, todos los cursos que había, eso es muy importante porque estar formado es básico para desarrollar cualquier actividad, ¿no? O sea, no solo la ganadería y la agricultura. Después yo creo que es muy importante tener claro lo que quieres hacer. O sea, cuál es tu proyecto dentro de ese mundo, ¿no? O sea, cuál es tu proyecto e ir a por ello, ¿no? Porque lo primero que te vas a encontrar es el muro con las administraciones, ¿no? Con todo lo que es las leyes, la ley de un ayuntamiento te dice una otra, la del cabildo te dice otra, la del gobierno de Canarias te dice otra cosa, el gobierno de España te dice otra y el gobierno europeo te dice otra. O sea, eso es una realidad que nos tenemos que encontrar. Hay que ser fuerte, o sea, yo creo que la fuerza está en el camino, ¿no? Porque lo que tú dices después en el día a día, no es ser fuerte, trabajar con animales o no, sino es en el día a día en el que tú estás encaminando ese proyecto, pues no dejarte que todas esas barreras que te vas encontrando te echen para detrás, ¿no? Porque yo cuando fui la primera vez a dar de alta las gallinas, por ejemplo, me decían, no, es que la ley europea dice que te tienes que separar 5 metros por un lado y 5 metros por otro de los vecinos, ¿no? Nosotros aquí en Canarias tenemos una cosa que se llaman bancales, ¿no? No tenemos terrenos llanos, no tenemos llanuras, sino normalmente de medianía hacia arriba son una especie de escaleras que son bancales, ¿no? Entonces, claro, si el terreno de frente tiene 15 metros y tú tienes que separar 5 metros por cada lado, o sea, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Un gallinero en una fila? O sea, es inviable. Claro, ¿qué pasa? Que esas son leyes europeas que no reconocen la realidad de Canarias y de seguramente muchas partes de España, también te lo digo. Entonces, bueno, al final dices tú, bueno, pues voy a hacerlo de alguna manera, ¿no? Y vas haciéndolo y al final, pues lo consigues, ¿no? Pero es la fuerza interior de tener que luchar con todo eso que te encuentras, porque al final después el trabajo en el día a día es un trabajo como otro. Claro, pensaba en buscas desestresarte y tienes que empezar a pelearte
con la ventanilla de tal cosa, la ventanilla de tal otra, la ventanilla de ganadería, la ventanilla de sanidad. Ahí Sí. puede ser que te ayudara también tu bagaje como empleada pública en su momento, entiendo. Claro, es lo que yo digo, ¿no? Siempre cuando me hacen una pregunta así, claro, yo el hecho de haber trabajado en la administración y tener a lo mejor un poco de facilidad para moverme en esos ambientes me ayudó a, pues eso, a no frenarme y a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Te pregunto otra cosa que seguramente a quien conozca un poco la agricultura le llamará mucho la atención. Asistimos a muchas veces manifestaciones de agricultores que con razón se quejan de que tienen que hacerse muy muy grandes para poder seguir sobreviviendo, para poder seguir alimentando a sus familias. Y claro, tú me cuentas que empezaste con unos pocos miles de metros y que ahora que ya has avanzado y ya llevas tiempo, rondas la hectárea. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible rentabilizar una explotación con solo una hectárea? Que al final son 10.000 metros cuadrados, que no es tanto. Eso es mucho, ¿eh? Es mucho. Aquí en Canarias es mucho, como te decía antes. Yo para mí ya era rentable mi explotación cuando tenía 1.300 metros, ¿eh? Tenía una rentabilidad porque yo al final con las gallinas que tenía y con la agricultura ecológica que desarrollaba en parte de ese terreno, me daba para los gastos y para poder seguir ahorrando y poder ampliar, ¿no? A ver, yo creo que lo importante es que ponerle el precio a tu producto, o sea, educar un poco a tu cliente de que tú le estás dando un producto que estás produciendo tú, que tiene una calidad determinada, que se lo estás llevando a su casa y que conoce a quien produce. Eso la gente lo valora mucho, ¿no? Que conocerme, o sea, saber que soy yo la que cuido esas gallinas, en el caso de los huevos, te digo, ¿no? Ahora ya en el tema de la carne, que es cuando ya amplié, ya si quieres te lo cuento ya. Sí, me interesa mucho porque, claro, al final es una explotación múltiple, ¿no? Habíamos hablado de las verduras en ecológico, habíamos hablado de los huevos camperos, pero hay una tercera pata como mínimo, al menos que yo sepa, que me parece muy chula porque, bueno, cuéntalo tú, estás también con el ganado ovino. Sí, a ver, yo digo que me crucé con una oveja y me enamoré de las ovejas porque fue así. O sea, yo tenía mis gallinas, Qué tenía guay. mis verduras, tenía mis frutales, después también tenemos uva en ecológico que se lo vendemos a una bodega del mismo municipio, le vendemos la uva ecológica para hacer el vino, o sea, tenemos diferentes entradas y eso, y un día me crucé con una oveja y dije, qué cosa más mona, yo quiero tener ovejas, entonces yo, pues eso, dije, quiero tener ovejas y bueno, fui a por ello. Entonces, nada, tengo ahora mismo 10 madres reproductoras de la oveja canaria de pelo, que es una oveja que está en peligro de extinción. Y entonces estoy en el programa de cría de recuperación de la raza, ¿no? Entonces, nada, pues lo mismo, o sea, con las ovejas fue igual. Yo empecé con una parejita y ya en 2 años tengo 10 madres reproductoras y lo que hacemos es producir cordero ecológico, que es el único que se produce en Tenerife. Y este año, por primera vez, en Tenerife se va a comprar carne ecológica y va a ser la carne que producimos en la finca ecológica La Jara. Fíjate, y solo con 10 hembras reproductoras. Sí, 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 sí. Con 10 que, a ver, yo al tenerlas en ecológico las pongo una vez al año es cuando ellas paren y la producción que saquemos, pues está vendida porque ya tenemos lista de espera. ¿Es posible que puedas llegar, por la disponibilidad de terreno, pienso, a ampliar el número de cabezas o estando ya así bien, siendo rentable así, te parece que ya vale? No sé cuál es un poco tu filosofía de cara al futuro. A ver, me gustaría ampliar un poco, tener a lo mejor en vez de 10 madres reproductoras, tener un máximo de 20, porque al final el trabajo que te dan 10 es el mismo trabajo que te dan 20, por lo menos en lo que es el pastoreo diario, porque yo todos los días salgo a pastorear con ellas y estoy 2 horas con ellas caminando y ellas están comiendo, o sea, entonces realmente lo que es la alimentación está cubierta con el terreno y el trabajo es el mismo, ¿no? Sí es cierto que la gente tiene una imagen de los agricultores y los ganaderos como de que esto es un trabajo súper esclavo, o sea, a mí todo el mundo me pregunta, es que eso es súper esclavo, porque los animales, porque es un montón de horas trabajando, y yo siempre digo, para mí era más esclavo estar delante de un ordenador 10 horas al día,
porque ahora yo estoy en un entorno natural, estoy en un entorno privilegiado para mí. O sea, hago una actividad, yo digo,